Dios le bendiga, hermano. Que le bendiga más. ¿Cuántos están contentos? Todos, amén. Dios es bueno, Dios es grande, amén. Si estamos hasta este día en este lugar, es por la misericordia de nuestro Dios. Busque el libro de Santiago. Vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Santiago, ya que este libro, en este capítulo nos da 3 lecciones. Uno es acerca de la sabiduría, la otra lección es acerca de las pruebas y al final termina diciéndonos que tenemos de ser hacedores y no oidores. Amén. Cuando todos lo tengan me contestan con un amén. Amén. Vamos a esperar que todos lo tengan. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Ahí donde está, puede levantar una oración juntamente conmigo para poner esta palabra en las manos del Señor. Que sea el Señor guiándonos a poder desempeñar esta clase. Amén. Dios y Padre que está en el cielo, te damos gracias a ti, mi Dios, porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Tu misericordia es para siempre, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por un viernes más que estamos en este lugar, Padre amado, para escuchar de tu palabra, para sentir, Padre amado, lo que tú tienes para nosotros, para poder escuchar y poder aprender de tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor amado. Bendecimos tu nombre para siempre, Padre. Te pedimos en esta hora por aquellos que ya están en este lugar, Señor, que nos ayudes a poder entender y comprender tu palabra, Padre amado. Por aquellos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien hacia este lugar, mi Dios amado, ahí donde estén en ese tráfico, en ese camino que ya vienen para este lugar, Padre amado, tráelos con bien, Señor. Por aquellos que no se hicieron presentes, que no van a estar en este lugar, Señor, bendíceles ahí donde quiera que estén, Padre amado, que tu palabra pueda llegar por las vías Padre amado, del Facebook, por las redes sociales, por donde sea, Padre amado, que tu palabra pueda llegar hacia ellos, que no pudieron llegar hacia este lugar, Padre amado. Te pedimos en esta hora, mi Dios amado, que quites todo temor, Padre amado, de nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a tener fe y a ser valientes, Padre amado, y poder enfrentar ese mundo, Padre, de miedo, ese mundo de pánico que se está viviendo en este tiempo, Señor, que nos ayudes a poder enfrentarnos, que así como les has dado el valor a mis hermanos, nos has dado el valor, Padre amado, para poder salir a la calle, Padre amado, que así también aquellos que están con temor, Padre Santo, puedan salir, que puedan sentir libertad, Padre amado, porque tú has prometido protegernos todos los días, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gloria a ti, mi Dios. Oh bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Libro de Santiago, vamos a leer 4 versículos, pero mantenga su Biblia abierta porque nos vamos a tratar de irnos todo el capítulo. Es corto, 27 versículos. Así es que leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. Amén. Libro de Santiago. Amén. Santiago me gusta porque es un poco confrontativo. Amén. Este Santiago no escribió mucho, pero sí es como esta gente que habla poco, pero se va directo, amén, a lo que quiere decir. Este Santiago habla de una manera que él no rodea las cosas, él lo dice de un solo. O sea, el apóstol Santiago, cuando escribe esto, se va y dice, esto es así, y se acabó. No es como muchas veces nosotros para exhortar a alguien, buscamos la manera de rodearlo, buscamos la manera de las palabras más bonitas, cómo adornarle el regaño. Pues Santiago se va directo, dice, esto es así y eso debe ser así. En una ocasión, en uno de los capítulos,
creo que es el 4, si no me equivoco, habla hasta que dice que frenemos nuestra lengua, que la lengua podemos hacer guerras, como podemos hacer el bien, podemos incendiar ciudades y habla de ese minúsculo parte del cuerpo, o sea, algo tan sencillo como la lengua, y Santiago lo pone que podemos encender un bosque, podemos armar una guerra si no controlamos ese pequeño órgano. Por eso me gusta Santiago. Santiago comienza su carta presentándose, dice Santiago, yo siervo de Jesucristo y siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Primero se presenta como es un siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Todo apóstol se presenta de esa manera. Todo hombre de Dios tiene que presentarse a quien sirve. Amén. Él dice, yo sirvo a Dios y soy siervo de Jesucristo. ¿A quién va dirigida la carta? A las 12 tribus que estaban en la dispersión en aquel tiempo. ¿Cuántos saben que ellos tuvieron que huir? Se regaron por todos lados porque la persecución se puso muy fuerte contra ellos. El Señor les dijo que fueran a todos lados a predicar el evangelio, pero ellos estaban bien tranquilitos dentro de la ciudad, no querían salir, no querían hacer. Entonces Dios permite que se dé la persecución. Y al haber una persecución, ellos se regaron. Pero cuando ellos se riegan, cuando ellos se esparcen, hay un problema, que se encuentran turbados. Se encuentran como desanimados. Y Santiago se da cuenta de esto. Y Santiago escribe el primer capítulo de su carta en una manera de, vamos, echemos para adelante. Esto de las pruebas, esto es difícil. Sí, sabemos que entendemos que a nadie le gusta estar en pruebas. Pero vamos, tenemos que salir adelante. Santiago comienza animándolos. Si usted lo lee, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. O sea, alguien puede decir, ¿cómo yo me puedo estar gozando si no tengo para pagar mi renta, si no tengo trabajo, si este tiempo de calamidad me cayó a mí? Y Santiago me dice que me sienta gozoso. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se logra hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor puede más que todas las deudas. El gozo del Señor puede más que cualquier problema. Y Santiago estaba diciéndole, hermanos míos, tened por sumo, o sea, ni siquiera le dice por un pequeño gozo, sino por sumo. O sea, sumo es completo gozo. Ustedes siéntanse pero gozosos, siéntanse los hombres más felices del mundo cuando os halléis en diversas pruebas. Recuerde que ahorita nosotros estamos hablando de un virus, de un temor que está sobre la vida de nosotros, pero en aquel tiempo no era un virus. En aquel tiempo los descuartizaban, los cortaban en pedazos, los atemorizaban, les mataban los niños. O sea, no era lo que estamos viendo ahora. En aquel tiempo era algo físico que se veía, era algo tremendo que ellos estaban viendo y les decía a él, no se preocupen. Más bien siéntanse con sumo gozo cuando vengan todas las pruebas sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir no es ganancia. El diablo cree que quitándole la vida a tantos cristianos que han muerto por este virus hace un mal. No, al contrario, ellos ya coronaron, ellos ya entregaron su alma al Señor y ya están en un sumo gozo. Ya no tienen que vivir pensando en todas estas pruebas, en todas estas dificultades que nosotros todavía, los que hemos quedado. ¿Sabe que la iglesia primitiva, cuando ellos comenzaron, cuando alguien moría, decían, ¿por qué no yo? ¿Sí sabe usted que la iglesia decía así, cuando se murió el hermano tal, ay, pero ¿por qué no yo? Pero ¿por qué se adelantó él? Señor, no pudiste venir conmigo, no que te llevaste al vecino. Pero hoy en día la iglesia no quiere. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que el morir era el pase a estar en la gloria del Señor. Como cristianos nos hemos desenfocado y nos hemos aferrado a la vida y ahí nos incluimos todos. Porque todos nos incluimos ahí. Un dolor de cabeza, ya vamos al doctor. Un dolor de todo, ya vamos al doctor. No podemos respirar, estamos desesperados. Cuando dice Santiago, gózate. Si está en el Señor sanarte, vas a ser sano. Y si no está en el Señor sanarte, pues Él te va a llevar con Él. ¿Cuál es el problema? Gocémonos en todo. En este tiempo de calamidad, en este tiempo que la gente está pero desesperada, nosotros los cristianos tenemos que andar con el gozo dentro de nuestra vida, tranquilos, relax.
Si le dicen que hay que usar la máscara, úsela, pero usted por dentro, relajado, usted tranquilo. Mire, oímos que se enfermó uno acá, que se enfermó uno allá, y su hogar todavía no ha sido afectado. Y los hogares que han sido afectados han salido adelante. Y los que no, es porque ya la voluntad de Dios era llevárselos. O sea, el diablo cree que quitándole la vida a un cristiano elimina todo. No, al contrario, porque ese fue el error que él tuvo cuando mató a Jesús. Él pensó que matando a Jesucristo en la cruz se acababa todo, más bien para él ahí terminaba todo. Jesucristo muere en la cruz, al tercer día resucita y el Señor Jesucristo tiene la victoria más grande de la historia de la humanidad. Una victoria que nunca se había visto. Una persona que muriera y resucitara al tercer día. Hasta ahora no se ha visto eso. Hasta ahora no hemos visto que alguien importante muera, que un artista muera, que alguien, un gran pastor, un gran líder, un gran, qué sé yo, póngale lo que te quiera, que haya muerto y nos demos cuenta que a los 3 días resucitó. Nadie. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. Y Santiago les dice a ellos en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire cómo les dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es un don. Es un don que no cualquiera lo desarrolla. Porque lo que menos somos impacientes. O sea, la paciencia no está en nuestra vida. Ustedes los que han viajado, no me van a dejar mentir. Cuando llega el avión al aeropuerto, dice el piloto, bienvenido, estamos llegando acá a El Salvador, a Honduras, a donde usted llegue. Mantengan sus asientos, todos van a salir. Todos van a salir de ese avión, nadie se va a quedar ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Los de atrás quieren ir primero. Los pobres abuelitos que van adelante, esos son los últimos que quieren salir. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. La paciencia es un don que debemos de pedirle al Señor. Y la fe produce paciencia. ¿Usted tiene fe que va a salir de ese avión? Siéntese hasta que le toque su turno. ¿Usted tiene fe que Dios lo va a llevar un día junto con Él? Camine juntamente con Él, con paciencia. La fe produce paciencia. Un don que el ser humano no tiene. En estos días todo lo queremos rápido. Bendito el que inventó el microwave. Porque hoy todo es rápido. Comida 3 minutos y ya estamos comiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere hacer las cosas al tiempo. Si hoy todo lo producen en escala, todo va rápido. Hasta el pollo que nos comimos hoy. Pollo de 2 semanas comimos. ¿Todo por qué? Porque ya no tenemos la paciencia de dejarlo crecer naturalmente. Y la paciencia es un don que Dios lo da, pero lo da cuando tenemos fe. De nuestra fe depende la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Mire lo que produce la paciencia. Perfección. Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando habla de todo esto, habla de la gente que puede hasta hacer fortuna de una manera legal. Porque hay gente que se desespera y quiere hacer fortuna de la manera ilegal. ¿Por qué? Porque no tiene la paciencia que trabajando puede obtener el fruto y llevar el alimento a su familia. En estos tiempos hay gente ya pensando en hacer hasta cosas ilegales. En estos tiempos de pandemia, que no hay trabajo, que muchos se están preocupando. La impaciencia los está llevando a hacer cosas que no están bien. Y no estamos hablando solamente de la gente del mundo, estamos hablando aún gente dentro de las iglesias. Que se están desesperando, dicen, bueno, ¿y dónde está mi Dios? Y más cuando los mundanos los injurian, les dicen, bueno, y vos que no crees en ese Dios proveedor, en ese Dios que nunca te va a dejar de la mano, y no tiene para pagar la renta al hermano, no tiene comida en su refri. Entonces, la fe produce paciencia.
La fe es que aunque ese refri esté vacío, mañana va a estar lleno. La fe es que no tengo trabajo, voy a salir a buscar, voy a hacer llamadas y por fe yo voy a tener mi trabajo. No voy a tener necesidad de hacer cosas malas para poder tener el sustento para mi familia. Siempre porque la fe me mueve a tener la paciencia y la paciencia en Dios, la pacientemente esperé en Jehová, dice un salmo, ¿verdad? Pacientemente yo esperé en Jehová. No nos desesperemos. La pandemia vino para quedarse. Esta enfermedad no se va a ir. Vamos a tener que aprender a vivir con ella. ¿Que por esto nos vamos a dejar de congregar? No, pero tenemos que pedirle al Señor por aquellos que todavía el temor esté en ellos. Que nuestro valor se lo podamos impulsar a ellos, se lo podamos inyectar a ellos. Pero ¿cómo se lo vamos a inyectar? Nosotros estando presentes todo el tiempo acá. Todo el tiempo, en cuanto nos sea posible estar en la casa de Dios para que los demás se vayan animando. El 5, mantenga su Biblia abierta. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire. Leemos nuevamente, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a unos cuantos, a todos, y la da bien poquito, no, ¿verdad? Abundantemente, y le reprocha a uno, no, y sin reproche, y le será dado. ¿Sabe que algo que me llamaba la atención a mí es que Jeremías, cuando estaba más apretado, cuando Jeremías estaba más necesitado, le dice, clama a mí y yo te responderé. Cosas grandes y ocultas yo te enseñaré. A Jeremías no le dijo esa palabra el Señor cuando Jeremías estaba en su mejor gozo. A Jeremías se la dio cuando Jeremías estaba en lo peor de su vida. En lo peor de su necesidad, Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Cosas grandes y ocultas yo te enseñaré. O sea, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, es cuando se dan los grandes negocios. En el momento de la necesidad es cuando usted y yo podemos desarrollar una fe más grande que cuando teníamos un trabajo que nos sustentaba todas nuestras necesidades. Porque es en medio de la prueba, en medio de la necesidad, donde nosotros doblamos más las rodillas. Se supone que debe de ser así. Se supone que cuando estamos en la prueba es cuando más doblegamos. Porque a veces cuando tenemos todo en nuestra vida, todo en nuestra casa, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos hasta darle gracias a Dios. Yo sé que aquí no hay de esa gente. Yo sé que aquí no hay. Todos le damos gracias a Dios por nuestro trabajo, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha suplido y que hasta el día de hoy no nos ha hecho falta nada. Porque si no, mírenos cómo estamos. Tenemos hasta de más. Eso quiere decir que es bendición. Sí. Pero, dice el 6, pero pida con fe. ¿Qué es lo que tiene que pedir con fe? La sabiduría. Pídala con fe. Porque dice que él va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche, y se le será dado abundantemente y sin reproche. Dios no está dispuesto a negarle la sabiduría a nadie. ¿Sabe? Si algo tiene Dios es que tenemos un Dios dadivoso. Dios nunca se cansa de dar. Si algo le gusta a Dios es dar bendiciones. Las bendiciones están a la vuelta de un doblez de rodillas. Doble rodilla y vienen las bendiciones. Como le digo, se supone que cuando la persona está más necesitada, cuando está más apretada, es cuando más deben de clamar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde se mueve la gloria de Dios. Amén. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada. Porque el que duda... Mire lo que dice Santiago, pero él le decía, Santiago es directo, Santiago no se anda con rodeo, pero pida con fe, les dice, o sea, si van a pedir algo, pídanlo al Señor con fe, especialmente si van a pedir sabiduría, pídanla con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, oiga,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire cómo compara Santiago a una persona que vive sin fe, a un cristiano, a un creyente que no tiene fe, que siempre pide por si acaso, que siempre pide por si se da. Dice que es semejante a las olas del mar que vienen, van, según el viento, así se mueve. ¿Hay cristianos que serán así? Que hoy están aquí, mañana no están aquí, hoy están allá, mañana van a estar en otro lado y van a andar así, por todos lados, por todas partes. Santiago dice que no, si vamos a pedir algo al Señor, lo tenemos que pedir con fe. ¿Y sabe qué es pedir con fe? Creyendo que el Señor ya lo dio. Está pidiendo por algo, haga de cuenta que eso ya lo tiene. Eso es pedir con fe. Pedir con fe es pedir pensando y creyendo que ya lo tenemos. Ya lo tenemos en nuestras manos. Dice el 7, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ve cómo se lo dice? El que es así como las olas del mar, que para acá, para allá va según el viento lo lleve, ni siquiera piense, ni siquiera se le cruce por la mente que de esa manera Dios le va a responder. El que pide dudando, Dios no le da. ¿Qué decía el Señor Jesucristo cuando llegaba alguien teniendo una necesidad? ¿Qué quieres que yo haga? Y a veces eran ciegos. Obvio, ¿no? Pero ¿qué era lo que el Señor quería? Que ellos declararan lo que... Porque ellos decían, que quites. Ya le decían, yo ya no soy ciego. Bartimeo tiró su capa. Dijo, después de yo ver a Jesús, después de este encuentro con Jesucristo, yo no tengo necesidad de esta capa. Ya no, se acabó. Yo no la voy a usar más. Iba con fe. ¿Qué decía el Señor? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. Sé libre. ¿Por qué? Porque la fe es lo que mueve al hombre y la fe lo mueve al hombre a tener más confianza en Dios. Un cristiano sin fe, dice Santiago en el 7, que ni siquiera piense que Dios le va a dar cosa alguna. Ahí está en la Biblia. O sea, alguien dice, pero el Señor no me responde. Falto de fe. Es que yo estoy pidiendo, es falto de fe. Mire que algo tan importante la fe, cómo la fe puede mover montañas. La fe de uno puede mover muchas cosas. Nosotros creemos por fe que esto se va a llenar. Nuestra fe está que nosotros vamos a salir de aquí. Nuestra fe tiene que estar ya viendo un lugar más grande. Nuestra fe tiene que estar ya viendo un auditorio 3, 4 veces más que esto y llenándose. Ahí tiene que estar nuestra fe. Dice el 8. Mire lo que viene ahora. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, el que ni siquiera sabe qué es lo que quiere en la vida, son esas personas que se convierten al evangelio, pero sin embargo ni siquiera saben qué van a hacer. No saben si van a volver al mundo, no saben si van a seguir en el evangelio. Son las personas que siempre están de un lado a otro. Ni siquiera ellos saben qué quieren. Inconstantes. Personas que uno les dice, ¿y qué piensas para tu futuro? Yo no pienso en eso. No es que no piensen en eso. Simplemente es que ellos saben que ni un trabajo pueden mantener. Y como cristianos tenemos que tener eso. Tenemos que ser constantes en nuestras cosas. Usted sabe que, no aquí, yo creo que no hay aquí, pero hay cristianos que no pueden ni mantener un trabajo, siquiera un trabajo fijo. Siempre están, hermano, ¿y hoy dónde trabaja? Hoy trabajo por allá. Hermano, ¿y sigue todavía allá? No, hoy estoy aquí. Hermano, y siempre están de un lado para otro. ¿Sí?
Hermano, ¿y cómo está? Y siempre sigue yendo hasta la iglesia. No, fíjese que hoy voy a la otra. Y a los 2 o 3 meses usted los mira, hermano, ¿y cómo le va? Y sigue en la iglesia con el pastor. No, fíjese que ahí vi unas cosas que no me gustaron y me fui para otro lado. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo. El hombre que es recto en lo que quiere, sabe, número 1, no hay iglesia perfecta. ¿Tenemos defectos? Sí, tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Pero mientras esos defectos no nos conduzcan al pecado, nos podemos mantener ahí. Mientras donde estamos no nos lleven a pecar, nosotros podemos estar ahí. No hay ningún problema. Pero el problema es cuando ya nos están moviendo a hacer cosas contra la palabra de Dios. Ahí sí nosotros podemos decir, no. El 9. Dice, el hombre que es humilde, es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Mira, aquí estos 2 versículos son un poco confusos. Aquí hay mucha gente que dice que solamente los pobres van a obtener salvación, pero no. Santiago le dice, ok, tú que eres pobre, que tú que eres humilde, pues mantente en esa humildad, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? O sea, tú te puedes mantener adorando al Señor, tú no estás pensando en negocios, tú no estás pensando en contratos, tú no estás pensando en tantas cosas, mantente ahí donde estás, no hay problema. Pero dice que el que es rico, mira, léalo ahí, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El que es rico no se concentra en su riqueza, porque eso le va a ser de humillación. Eso es lo que Santiago está diciendo ahí. Se lo explico en pocas palabras. El rico, dice, pero el que es rico, y tiene una coma, en su humillación, o sea, el que es rico, el que tiene dinero, el que tiene como buena finanza, abundancia, no se piense que puede ver de menos al pobre, al humilde. ¿Por qué? Porque Santiago le va a recordar algo. Adelante dice, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas, ¿y qué dice ahí? Sus empresas. Si somos humildes, mantengámonos en la humildad, no hay problema. Ser pobre no es pecado. Ser rico tampoco, pero también Santiago le dice, mantente en tu humillación. Recuerda esto. Y al igual que la flor del campo, tú hoy estás, mañana no vas a estar. Y al final de todo, ¿en qué te va a aprovechar? Haber obtenido riquezas terrenales, pero no haber aprovechado de tener riquezas en el cielo. Porque ¿cuántos saben que nosotros tenemos riqueza en el cielo? Tenemos riqueza, la tenemos acumulada ya, esperándonos. Y ahí cierra Santiago hablando acerca de la sabiduría. Comienza diciéndole que tengamos gozo en las pruebas y termina diciéndole que los que ya están en una buena posición, no se crean que por estar en esa buena posición pueden hacer lo que quieran. Les recuerda y les dice, al igual que la flor del campo, ustedes van a pasar. Ustedes no van a ser eternos en esta tierra. Así es que se bajan de las nubes donde están o yo les recuerdo para dónde van. Santiago se lo recordó al final, les dijo, al igual que el pobre, también el rico se muere. Y la misma tierra que cubre el pobre es la misma tierra que va a cubrir al rico. Ahí se acaba toda arrogancia o toda cosa. Ahí se acaba todo. Y Santiago cierra esta parte ahí diciéndoles, ¿de qué va a aprovechar toda tu riqueza acumulada si vas a perder tu alma? Amén. Luego comienza hablándole ahora de soportar las pruebas. Primero dice, en el 2 decía, hermanos míos, tened por gozo cuando halléis diversas pruebas. En el 12 dice,
Bienaventurado el varón. Mire cómo comienza ya la segunda parte de este capítulo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahí le dice, el hombre que soporta, ¿sabe qué es soportar, verdad? Le pegan una, se queda. Le pegan la otra, se queda. Le viene otra cosa, se queda. Viene todas las que sea y él sigue en la iglesia. Sigue firme, sigue sin desmayar. Pueden hablar mal de toda la religión del mundo y él sigue creyendo en Cristo. Le pueden decir lo que sea de Cristo y él sigue creyendo en Cristo. Él nunca duda, él siempre está al frente. Le pueden decir lo que sea y él sigue creyendo. Es tan capaz que va hasta la muerte por no negar al Señor Jesucristo. Porque nosotros no hemos visto eso todavía, pero sí en el pasado se dio. ¿Sabe que una manera como uno puede a veces decir, de verdad que nosotros estamos ya en el paraíso, es viendo cómo sufrieron todavía 300 años atrás las personas por llevar el evangelio? No nos vamos a ir allá cuando los apóstoles, cuando ellos sufrieron, pero nos podemos ir 300 años para atrás y vamos a ver todavía lo que ocurría con los creyentes. Y al ver que nosotros ahora tenemos Biblias hasta, bueno, que ya ni sabemos ni cuántas tenemos en la casa, porque cada vez que se pierde Amazon nos manda otra. Cuando venimos a hacer la limpieza, nos damos cuenta que hay un montón ahí. Y antes no había ese privilegio. Antes no lo había. Y Santiago le dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. También en esta parte se somete a las cosas terrenales. Tentaciones que al hombre le llegan. Tentaciones que a la mujer le llegan. Porque hay tentaciones que a las personas le llegan y uno tiene que aguantárselas. Y cuando uno se las aguanta, dice que uno es bienaventurado. Una tentación que le puede llegar al hombre, la más fácil, las mujeres. A la mujer, la tentación más fácil que le puede llegar, los hombres. Porque creyente o no creyente, es una tentación que siempre la vamos a tener. El sexo opuesto siempre va a estar siendo una tentación, tanto para los hombres como para las mujeres. Porque a las mujeres les gusta ver los six packs. Yo espero que aquí no va. No aquí. No aquí. Pero a los hombres también les gusta ver esos abdomen flat. ¿Sí? Pero no se ponen a ver que si ese abdomen está así es porque él le dio 3 o 4 hijos. Y esa es una bendición. Si es que la próxima vez que veamos ese abdomen que ya no está flat, démosle gracias porque de ahí salieron nuestros hijos. Esas están así porque no han tenido nada todavía. ¿Sí? Pero dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que aún viniéndole de poder hacer algo en el trabajo ilegal, porque a uno le llega eso. Que a uno le llega de poder hacer algo y le dice, mira, te puede ganar un dinero extra. Pero cuando uno dice, no lo puedo hacer porque yo creo en Dios, yo soy temeroso de Dios. ¿Cuántos se recuerdan de José? José podía haber hecho lo que él quisiera con la mujer de Potifar. Y nadie se daba cuenta. Él se callaba, ella se callaba. Pero ¿qué decía José? Mi Dios me mira. Porque nosotros podemos hacer lo que queramos. El pastor de aquí que llegue a Orange, yo ya he hecho lo que yo quiera. Digo, porque hay gente que se esconde más del pastor que de Dios. Seamos honestos, hay creyentes, hay cristianos que le tienen más miedo al pastor que a Dios. Cuando nuestro pensamiento está en las cosas, ya Dios las sabe. Acá lo andamos y ya Dios lo sabe.
Dice Santiago que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego viene Santiago y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, dice el 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted está en su celular, está viendo tal vez un juego, un video. Mire, hoy usted puede estar viendo un video cristiano en sus redes y pasa el video, debajo de ese video viene algo. ¿Pero qué? Usted pudo haber pasado por ahí, el problema es quedarse. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre que no está muy activado en fe, que no está muy tirado a la oración, que no está muy sometido al Señor, mira eso, se queda ahí. Rápidamente se activa la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La naturaleza pecadora que traemos desde Adán. La concupiscencia que nosotros amarramos cuando le damos permitido al Espíritu Santo que Él muere entre nosotros, amarramos nuestra concupiscencia. Está ahí, esa nunca se va a ir, esa nos vamos a morir y va a morir con nosotros. Pero está en nosotros mantenerla baja, que ella no suba, que el hombre espiritual suba, pero que la concupiscencia baje. Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien activa su concupiscencia y se puso a ver cosas o se puso a hacer cosas que no eran bien. ¿Y qué es lo que dice? Ay, el Señor me permitió caer. No, dice Santiago que Dios no tienta a nadie. Ay, es que el Señor quería medir mi fe a ver qué tan fiel yo le era. Mentira. Fue Él que se dio ese gusto y después vino diciendo que, ay, es que Dios permitió para ver qué tan fiel era yo y yo caí. Y como yo soy, y se empiezan a inventar unas teologías tan extrañas a favor de la carne, hermana María. Empiezan ellos a decir, es que como mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, estamos expuestos a caer en el pecado y porque Dios permitió que yo cayera ahí, y empiezan a dar ellos unos grandes testimonios de cómo se fueron a revolcar al pecado y cómo supuestamente ahora están nuevamente acá. Mentira, dice que Dios no puede tentar a nadie, o sea, Dios no va a tentar a nadie. Dios no nos va a poner, no me gusta usar ese ejemplo, pero es el más que se da. Dios no nos va a mandar a fornicar para decir, ay, es que Dios quería medir mi fe. No. Dios no nos puso esa mujer ahí, Dios no le puso ese hombre ahí para que usted, ay, Dios como es, quita esos demonios. No. Esos demonios van a andar ahí todo el tiempo. En el verano andan casi desnudos allá afuera. Si pasan enfrente de Dios, ¿y uno qué va a hacer? Lo malo es, mire, eso es lo malo. ¿O sí o no? Cuando usted va a comprar su comida, cuando usted va a Walmart, o va a estar usted ahí, o va a estar la esposa ahí poniéndole la mano. O usted cuando pasa uno de esos ahí haciendo ejercicio y usted está en el semáforo, le va a hacer a su esposa ahí, que su esposa no mire. Es parte. El problema es quedarse. Eso va a estar ahí todo el tiempo. Y le tengo una noticia. Mientras más pasen los años, más depravación va a haber. ¿Usted cree que no había depravación en los tiempos de Noé? ¿Usted cree que no habían cantinas en los tiempos de Noé? ¿O cree que estábamos más mal hoy? No, lo que pasa es que hoy tenemos internet y nos damos cuenta. Siempre ha estado ahí.
Y Santiago nos dice, cuando ustedes, miren, cuando ustedes estén entrando en tentación, porque primero dice que resistamos. Bienaventurado el hombre que resiste toda prueba, toda tentación. Bienaventurado. Y si alguno cae en tentación, no venga diciendo que fue por parte de Dios. Porque Dios no puede tentar, Dios no va a tentar a nadie. Dios no lo va a hacer. Sino que es nuestra propia concupiscencia. Traducido a un buen español, nuestra naturaleza pecaminosa se activa y mire lo que dice más adelante. Entonces, en el 15, estamos en el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Lo que le estaba diciendo, usted vio algo, usted se le puso algo por enfrente, su concupiscencia se activó. ¿Y qué dice que da a luz? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Fácil. Creo que esto no hay nadie que necesite más explicación. Si activamos nuestra concupiscencia, entramos al pecado y el pecado nos va a traer la muerte. Sencillo. No hay más. Santiago es directo. Luego termina en el 16, dice, amados míos, no erréis. O sea, no dejen de ver el blanco que es Cristo. Siempre manténganse firmes y fija su mirada en lo que ustedes han creído. Nunca duden, no erréis. Errar es dudar. Errar es como por ejemplo cuando nosotros cruzamos el río Bravo o cuando nosotros veníamos para este país. Nuestra fe era que llegábamos a Estados Unidos. Nunca erramos. ¿Para dónde vas? Para Estados Unidos. Cuando veníamos apenas en Guatemala, ¿para dónde vas? Para Estados Unidos. Ya estábamos adentro de México, ¿qué decíamos? ¿Para dónde vas? Para Estados Unidos. Nunca decíamos, a ver si paso a los Estados Unidos. No, siempre decíamos, voy para los Estados Unidos. Cuando estaba en la frontera, usted ya se hacía en los Estados Unidos. ¿El creyente para dónde va? Para el cielo. Pasan 20 años, ¿para dónde va? Para el cielo. ¿En qué usted ha creído? En Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Mi Salvador. Nunca errar. Siempre mantenerse viendo el blanco. Nunca desviar la mirada y decir, ¿será que estoy en la religión verdadera? Cristo no es religión. Cristo es un estilo de vida. Cristo nos marcó el camino que nosotros teníamos que seguir hasta el día de hoy y ese es el único camino que nosotros como creyentes llevamos y no podemos errar ni irnos para la izquierda ni irnos para la derecha. Nosotros tenemos que caminar recto. Dice el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Toda buena dádiva viene de Dios, y todo don desciende de Él, lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no varía. El mismo Dios que se le presentó a Abraham es el mismo Dios del 2020. Dios no ha cambiado. Él dice que no es un Dios de variación. Dios no es un Dios que se acomoda según la moda. No. Es nosotros que nos tenemos que acomodar a Él. Él se va a mantener siendo Dios. ¿Lo alabemos nosotros o no lo alabemos? Él sigue siendo Dios. Él no tiene variación. Él no va a cambiar según, oye, es que la moda está adorar a Dios de esta manera hoy, entonces Dios se tiene que adaptar a la nueva moda. No, Dios no se adapta a ninguna moda. Dios es Dios y Él no va a cambiar porque Él es Dios por los siglos de los siglos. Cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Podremos nosotros inventarnos lo que queramos como humanos, que hoy Dios quiere que lo alabemos así, que hoy Dios quiere que nos movamos de esta manera. Dios tiene su manera como Él quiere. ¿Cómo está? En la palabra de Dios. Ahí Él nos dejó escrito cómo Él quiere que lo alabemos, cómo Él quiere que lo adoremos, cómo Él quiere que lo sirvamos. Los demás son inventos de la gente.
porque hoy hacen de todo. Sí. Yo fui a un lugar ahí donde todo el culto tuvieron a una muchacha bailando con un par de trapos. Y perdóneme, pero el único lugar donde yo vi entretenimiento que tenía mujeres bailando, ustedes saben dónde es. Los caballeros saben. ¿Dónde están esos lugares donde ponen a las mujeres a bailar durante toda la noche? Pero ellos dicen que así es como Dios recibe. Allá ellos. Para ir terminando, para ir avanzándoles, creo que vamos a llegar bien con el tiempo. Quiero ser corto, pero quiero que usted entienda lo que es el capítulo 1 de Santiago. Ahora Santiago viene y nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos todo lo contrario. Medio escuchamos y ya estamos respondiendo y ya nos estamos enojando. ¿Sabe que nos pasa muchas veces eso? A veces alguien nos llama y dice, ay, ya viene este llamando para, ay, no, ya. Y tal vez era para darnos una buena noticia que nos llama. Y el pobrecito nos marcó 2 o 3 veces y a la tercera vez uno le contesta y dice, ay, voy a ver qué quiere, ya sé. Y cuando viene uno a hablar, cuando uno viene a escuchar lo que le van a decir, es algo bueno. ¿Por qué? Porque no escuchamos primero. Santiago dice, escucha, oí primero. ¿Sabe que esto era un problema que la gente tenía en el principio cuando no conocían, en el tiempo de los apóstoles? La gente no escuchaba primero el mensaje de Jesucristo. ¿Sabe que primero hablaban en contra del mensaje y se enojaban contra los predicadores sin antes escuchar? ¿Sí o no? ¿Cuántos éramos así? No conocíamos, ni siquiera dejábamos a un pastor, a un hermano que nos evangelizara. Cuando ya no tenemos, no, sabes que yo no quiero nada de eso, a mí no me venga con eso. Yo tengo mi religión, yo tengo lo mío y en eso me voy a quedar. Pero ¿qué pasó cuando abrimos el oído? Que Jesucristo salva, sí, que no tengo que hacer sacrificio de esta manera como me han enseñado, sí, que no tengo que hacer estas cosas para ser salvo, sí. Entonces, ¿qué? Empezamos a abrir nuestro oído a la palabra del Señor y creímos y la fe entró a nuestra vida, porque el oír viene de la fe. La fe, al escuchar nosotros todas las cosas que nos dan, nos produce fe. Y la fe nos mueve a creer en Jesucristo. Pero cuando solamente medio escuchamos y somos rápidos para hablar y rápidos para enojarnos, no le damos. Es más, le digo algo. El Espíritu Santo muchas veces quiere trabajar con nosotros. El Señor manda el mensaje con el Espíritu Santo, pero mire, hacemos una oración de 2 minutos. El ángel con el mensaje viene apenas cruzando la atmósfera y cuando nosotros venimos ya nos levantamos y el ángel queda ahí. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar primero. Las oraciones de nosotros, muchas veces Dios nos manda la respuesta, pero somos rápidos para levantarnos. Tiempo, paciencia, para poder escuchar y poder ser guiados por el Señor. Sigue leyendo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que le estaba diciendo. Esta gente tenían ese problema. No escuchaban la palabra de Dios. Con solo escuchar que decían, van a hablar de Cristo, el Evangelio de Cristo. No, yo no quiero escuchar eso.
mucha gente no quería escucharlo. ¿Por qué? Porque tenían temor a escuchar algo nuevo. ¿Sí o no? No era ese el temor que nosotros teníamos, a que nos diera, a tener un cambio en nuestra vida. Porque los días viernes, ¿para dónde corríamos? Ya no hablemos de los días sábados, ¿para dónde íbamos? Los domingos, ¿dónde amanecíamos? El cambio de vida que tenemos ahora, cuando vemos atrás, siempre lo digo, es malo recordar cuando queremos volver atrás, pero en cierta parte es bueno recordar para ver dónde estábamos y dónde estamos hoy. ¿Sabe que David tenía un cuartito donde tenía su onda, tenía su palo y tenía sus piedritas? Y cuando David llega al templo, ¿sabe que algo que me impresiona de David es que llega David al palacio y él huele su palacio? Y dice él unas palabras: ¿cómo yo voy a vivir en casa de cedro y el arca en lonas? Mire, él decía, ¿cómo yo, la creación, voy a estar viviendo en casa de cedro? Para los que no saben, el cedro en ese tiempo era la madera más cara, era lo más fino, era lo mejor que había. Y el arca en lonas. Ahí agradó a Dios. ¿Por qué? Porque le dio su lugar a Dios. Y se puso David en el lugar que era. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, Dios se encarga de exaltarnos. Sabe que nos pueden humillar, pero Dios mismo se encarga de exaltarnos. Dios se encarga mismo de ponernos en alto. Dios se encarga de que los que nos humillaron, Dios los humilla. Y el que fue humillado, Dios lo exalta, Dios lo levanta. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Eso es lo que a nosotros nos movió, ¿verdad? Salvar nuestra alma. Porque este cuerpo, por mucho que le cuidemos, se va a ir al hoyo, se va a deshacer, va a volver a la tierra. Pero ¿qué es lo que nosotros procuramos? Salvar nuestra alma. El final de todo es salvar nuestra alma. ¿Sí sabe cuando usted está a punto de morir? Cuando usted de repente tiene cerca de un accidente, ¿verdad que su corazón se palpita? ¿Por qué? Porque hay un alma que sabe que puede despegar e irse. Y si usted y esa alma hicieron el bien delante de los ojos de Dios, esa alma sabe que va a un gozo. Pero también el alma reclama y dice, pórtate bien porque yo pago las consecuencias. Yo siempre les enseño eso. Nuestra alma quiere ir al cielo porque ese soplo que Dios puso, él le pertenece a Dios. Pero Satanás se quiere adueñar de eso. El alma tiene que ir con su Creador. Y el alma sabe que alguien lo puso ahí y él reclama, pero la carne, la concupiscencia del hombre se mueve. Al no estar el Espíritu Santo, le da para donde quiere. Y el alma es la que paga las consecuencias. Ya sabe usted, dice, desechando toda abundancia de malicia, recibid con mensajes. O sea, todo lo que te impida caminar en los caminos del Señor, deséchalo. Malicia no es bañarse. Malicia no es peinarse. Malicia no es arreglarse. Porque hay gente que dice la malicia, malicia es hacer algo premeditadamente sabiendo que yo voy a ofender a alguien. Eso es la malicia. Nos enseñaron mal diciendo que la malicia era porque en El Salvador, yo siempre lo digo, si quizás yo me quedo en El Salvador, yo no creo en el Evangelio. Porque es que allá le tienen prohibido hasta bañarse. Allá le tienen prohibido hasta echarse perfume. Allá es prohibido todo. Y cuando uno lee la palabra,
Dice, no hay problema en bañarse, eso es aseo, eso es cuidar el templo y morar del Espíritu Santo. ¿Tenemos que cuidar nuestro templo o no? Tenemos que tenerlo limpio. Amén. Malicia es desechando todo aquello que sabemos nosotros que vamos a ofender a alguien, pero sin embargo lo tiramos. Sabemos que diciendo algo el hermano se va a ofender, pero le damos igual, no importa. Ay, tiene que crecer, dice, tiene que ya dejar de ser un niño. Pero usted sabía que con lo que usted iba a decir lo iba a ofender. Le iba a faltar, pero sin embargo lo dejó ir. ¿Por qué? Porque todavía está la malicia dentro de su vida. Y Santiago dice, sacando toda esa malicia, todas esas cosas que ustedes saben que provocan y que la gente se ofenda o dañar a los demás, sáquenlo. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos que vestir de una manera? No es en realidad porque, ay, Dios lo demande así. No, es por los demás. Es para que la gente nos vea. Ahí sí yo le puedo decir, hay cosas que tenemos que hacerlo para que la gente vea testimonio en nuestra vida. Dentro de uno sabe que Dios no tiene problema con eso, pero nosotros tenemos que hacerlo ¿para qué? Para dar testimonio a los demás. Y eso en parte viene a ser negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros gustos. ¿Todo por qué? Por complacer a los demás. Dios sabe, sabemos nosotros que no hay problema, pero lo hacemos para que la gente venga a Cristo. Amén. El 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, o engañándonos a nosotros mismos. Este es el creyente que todo el tiempo solamente escucha, pero no ha creído. O sea, la palabra le entra por acá y le sale por acá. No hay un cambio. Pero sin embargo, es el que siempre quiere ver el cambio en los demás. Este es el que siempre está señalando a todo mundo. El que siempre le entra por acá, le sale por acá. La palabra no entra a su vida, pero él sí quiere que la palabra entre a mi vida, que entre a la suya, que entre a la de usted, que entre a la de los jóvenes, que entre a la de las damas, pero él no hay un cambio. Si todo cristiano, estamos hablando en general, todos los que estamos acá, hiciéramos nosotros nuestro cambio, no esperando que el hermano cambie, no esperando que la hermana cambie, sino nuestro cambio primero, le aseguro, estaríamos en otro nivel. Porque queremos que todo el mundo cambie, pero no yo todavía no. Yo cuando vea que fulano cambia, yo voy a cambiar. Muchos jóvenes dicen, cuando yo vea que mi papá de verdad sea cristiano, yo me hago cristiano. ¿Y el tiempo que lleva en la iglesia, qué pasó? ¿Sí? Muchos padres dicen lo mismo, dicen, no, mi hijo dice que es cristiano, pero yo no veo cambio en él. Hasta que yo no vea cambio en él, yo no creo. Hijito, entonces tiene que hacer cambio ya usted para que su papá sea salvo. Esto es lo que Santiago les está diciendo. Tenemos que cambiar nosotros primeramente. El cambio, nosotros. Primero yo. Yo no tengo que esperar que los demás cambien para yo cambiar. ¿Por qué? Porque el que mora dentro de mí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a hacer cambiar. ¿Pero qué? Dice que no seamos oidores, ¿cómo dice? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Gente que cree que solo por ponerse una Biblia en el brazo, debajo del brazo, ya dan que son tremendos creyentes. Y en verdad todavía dice que no. El cambio se debe de dar primero en nosotros. El cambio lo tenemos que empezar nosotros. Para que mis hijos me sigan, tengo que cambiar yo. Para que mis hijos oren, tengo que orar yo.
Para que mis hijos ayunen, tengo que hacerlo yo. Y así ellos van a venir. ¿Para qué? Para que no tengamos reproche alguno de nadie. Porque eso es lo que muchas veces pasa. Eso es los reproches de muchos. Oh, tú quieres que yo cambie, pero tú no has cambiado. Cambiamos nosotros entonces. Y para que no nos engañemos a nosotros mismos, así dice Santiago. Para que no muramos engañados. Dice el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oiga, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, viene con la lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y resguardarse sin mancha del mundo. Vamos para atrás. Dice que el que mira atentamente la perfecta ley, ¿el que tenemos que ver? La perfecta ley de Dios. Esa no tiene revés. El que se mantiene en la ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, lo que emprenda el hombre va a triunfar. Lo que empieza el hombre le va a ir bien. Donde camina el hombre le va a ir bien. Se podrá meter a un lugar a trabajar donde haya un impío, donde haya un mundano, y su luz va a brillar. Este hombre y esta mujer no van a cambiar según el lugar donde lleguen. ¿Por qué? Porque han creído en la perfecta ley de Dios y no solamente son oidores, sino hacedores. Seremos la diferencia. A eso es lo que Santiago nos está mandando, a que donde quiera que nosotros vayamos, seamos diferentes. A que donde quiera que nosotros vayamos, nos puedan diferenciar y nos puedan ver que somos cristianos. Que la luz de nuestra vida nunca se apague, que la luz siempre brille. Porque nosotros vamos a ir a la oscuridad, pero nosotros no tenemos que ir a hacer oscuridad también, o mucho menos ocultar nuestra lámpara debajo de la cama, sino que nuestra lámpara debe de salir para que brille. Y al brillar esa lámpara, vamos a dar testimonio de Cristo. Y Cristo dice que nos va a hacer bienaventurados en todo lo que emprendamos. Todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque hemos creído en la perfecta ley de Dios. Y luego termina dándole a los religiosos. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, mira, le está hablando a la congregación, no está hablando ni siquiera de los de afuera, le está hablando adentro. Dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Los que están señalando todo el tiempo, los que están queriendo ver el cambio en los demás, pero ellos no hacen el cambio, siempre están queriendo que todos cambien, pero ellos nunca cambian en su vida, siempre viven viendo una vida religiosa, una vida de venir a la iglesia, guardo la Biblia en el carro, algunos ahí la dejan en el carro toda la semana, se recuerdan de la Biblia el viernes que vienen de regreso, si vienen el viernes, si no el sábado, y si no vienen el sábado y solo vienen el domingo, pues esa Biblia solamente se abre el domingo, pero caminan y entran por ese lugar como si son unas grandes personas de piedad y en realidad no lo son. Dice que son vanos. Su religión es vana, no sirve para nada. ¿Y cuál dice que es la religión pura y sin mácula delante de Dios? ¿Cuál es, hermanos? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Estamos teniendo cuidado de los huérfanos? ¿Estamos teniendo cuidado de las viudas? Como iglesia estamos llamados a que las viudas, los huérfanos, los más necesitados no estén pasando necesidad. Ese es el llamado. Dice que esa es la religión verdadera. Si alguien quiere saber qué religión es esto, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, usted
guárdese de no hacer las cosas mal de este mundo. O sea, trate de no hacer pecado. Porque una cosa es vivir entre pecadores y otra cosa es practicar el pecado. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a vivir, como le decía al principio, no vamos a estar tapándonos los ojos, pero eso va a pasar ahí. Y como le dije, esto va de mal en peor. Esto va para peor. Esto no es cosa de que, ay, dentro de 20 años esto va a cambiar. No. Si usted las mira así ahorita en este tiempo, dentro de 20 años las va a ver sin nada. Ya vamos para ahí. ¿Y qué dice Santiago, perdón? Que nos mantengamos sin mancha del mundo, guardarse de todas las cosas que están. El mundo nos va a querer ensuciar, nos va a querer embarrar, pero nosotros tenemos que guardarnos. Así hemos terminado esta parte, hermano. Yo espero que usted haya entendido algo en esta palabra, en esta noche, y dejamos a nuestro pastor. Amén. Señor les bendiga.